Fase Experimental, con Aarón del Campo y Teresa Rayón. Bienvenidos amigos de la ciencia una vez más a este vuestro podcast, vuestro programa de radio en Fase Experimental. Esta vez nos hemos ido de nuestros sitios habituales, del Abbey Road Institute o del Francis Crick Institute, y hemos ido a hacer un poquito de turismo por Londres y nos hemos venido hasta una de las partes nobles de la ciudad, hasta la Embajada de España en Londres. ¿Por qué nos hemos venido hasta aquí? Pues en esta ocasión vamos a contar en Fase Experimental, en los micrófonos de Fase Experimental, con Goyo Jiménez y Luis Quevedo. Goyo Jiménez, me imagino que a nuestros oyentes seguramente que les sonará el nombre. Goyo Jiménez es conocido por ser uno de los mejores humoristas, por lo menos en mi opinión, que hay en España, y vais a conocer una faceta que quizá de él no conocíais. Es un amante, es un fanático sin duda de la ciencia y la cultura. Y también hablaremos con Luis Quevedo. Luis Quevedo es posiblemente uno de los divulgadores científicos más conocidos. Quizás no tanto en España, pero os puedo asegurar que en Estados Unidos y Latinoamérica es uno de los divulgadores científicos, como digo, más conocidos. De ellos vamos a hablar sobre ciencia, comunicación y sociedad, porque van a hacer un coloquio en la Embajada Española, como os decía, patrocinado por la propia Embajada y por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Y como os decía, pues vamos a hablar con ellos un poco, que nos cuenten cómo es eso de divulgar ciencia, algo que intentamos cada 15 días aquí en Fase Experimental. Y antes de pasar con nuestros invitados tan especiales de hoy, y para mí más, porque encima uno de ellos es paisano, que es de Albacete, como siempre comentaros que nos podéis escuchar cada 15 días en este vuestro maravilloso programa de ciencia en Fase Experimental, y podéis escucharnos pues como siempre en iVoox, nos buscáis, nos vais a encontrar muy rápido, porque estamos ahí los primeros de Google, que hemos pagado una pasta para estar los primeros. Y también nos podéis escuchar en iTunes si tienes un iPhone. ¿Y dónde más nos podéis escuchar, Teresa? En la página web. En la página web, que te la sabes tú perfectamente. Me la sé estupendamente. www.sruk.org.uk. Soy un mal educado, Teresa, no te he dicho ni buenas tardes ni nada. Hola, Aarón. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a pasar a hablar con nuestros entrevistados, a ver si los entrevistamos y luego pues, lo mejor de la embajada, ¿sabes lo que es, no? Que vino español. Bien. En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en radioxlondres.com y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Pues estamos ya con Goyo Jiménez, uno de los contertulios de hoy en la Embajada de España de Londres. Y bueno, para quien no conozca a Goyo Jiménez, que puede ser bastante complicado, pues Goyo Jiménez es humorista, es actor, es presentador, es director, es creador artístico, y la verdad que muchos lo reconocerán pues por ser experto en asuntos americanos, o el malo malísimo Nemesio Tornero en la obra de José Mota. Pero a lo mejor lo que muchos no saben es que Goyo Jiménez es un apasionado de la ciencia y de la cultura, y utilizando pues ambos aspectos ha decidido divulgar y promover la ciencia a través del humor y sus espectáculos. Evolución y más difícil todavía, o presentando el programa Órbita Laica de Televisión Española. Pero sin duda, para mí lo que más cuenta de Goyo Jiménez es que es de Albacete como yo, y eso es le honra y le pone en un pedestal. Buenas tardes, Goyo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Fase Experimental. You're welcome. Simplemente puntualizar que yo no divulgo ciencia, yo divulgo interés por la ciencia. Interés por la ciencia. La divulga a los científicos. Yo intento despertar el interés para que la gente se acerque a la divulgación científica, pero vamos. ¿Y qué es la divulgación entonces? La divulgación es despertar interés, ¿no? Como etimológicamente nos dice la palabra, divulgar es dar al vulgo, es decir, decir al vulgo las cosas, ponerlas en el conocimiento del mayor número de gente posible. Y lo que intento es utilizar efectivamente el mucho o poco tirón que pueda tener para atraer a la gente a la divulgación científica. Pero, por ejemplo, presentando el programa, yo no soy divulgador, soy el conductor de un programa, un comunicador, y tengo gente que es la que se encarga de esto, que evidentemente te tiene que gustar y tienes que saber de lo que estás hablando, pero intento no tomar nunca el protagonismo, porque no me considero ni moral ni intelectualmente capacitado para hacerlo. ¿Y cómo es ese paso? Porque evidentemente, como yo decía, casi todos conocemos a Goyo Jiménez el papel de humorista, del Club de la Comedia, de José Mota. Bueno, pues por lo mismo que también he colaborado en proyectos los que se llama divulgación de historia o de filosofía, pues porque me interesa el conocimiento en general, y en general creo
que quiero teñir siempre todos los trabajos que hago, por lo menos con una patina de conocimiento, de cultura, que creo que los enriquecen y que hacen que la gente los disfrute más. Y a raíz de pues eso, ya te digo, hay proyectos que han visto la luz, como es el caso de Orbita Laica, y otros que no, pero sobre historia, o otra serie de proyectos, o sobre el propio lenguaje, ¿no? Sobre los propios usos del lenguaje. Entonces, bueno, pues este es uno de ellos. A mí me interesan los contenidos. Creo que si quieres contar historias, pues además en mi caso, en el que soy una especie de narrador de inquietudes sociales, la mejor forma de hablarle a la gente de lo que les pasa y de lo que les sucede es hacerlo de forma fundada. Tú puedes decir, ¿os habéis dado cuenta de cuando abres un cajón? O decir, ¿te has dado cuenta que la maniobra exacta física que realizas al abrir un cajón? Entonces es una cuestión de estilo y de dar más. Luis me ha hecho la mejor definición hasta ahora, y por eso yo creo que soy amigo suyo, entre otras cosas. Él me dijo, tú es que das liebre por gato. Liebre por gato. Y ya me quedé con eso como eslogan de mi familia, lo quiero poner en un escudo. Lebrus Gatus. Sí, la heráldica, ¿no? Va a ser a partir de ahora Jiménez Lebrus Gatus, algo así. Eso para un manchego es mucho. Eso para un manchego es mucho, no, eso es cierto, eso es cierto. De gato en el gazpacho es una gran idea. Bueno, ¿y cómo realizas esa función a través del humor? ¿Cómo despiertas ese interés en algo que se supone que no es tan científico como puede ser el humor? Te pongo un ejemplo. Yo hablo del último espectáculo, hablo de inteligencia artificial, y la mayor parte de la gente tiene un gran desconocimiento de lo que es la inteligencia artificial y en qué plano ahora mismo de avances está la inteligencia artificial. Entonces intento resumírselo porque me interesa hablar del asunto de la relación que vamos a tener con esa inteligencia artificial, ¿no? Pero fíjate, no solo es una cuestión científica, ya el propio término robot. Robot es una palabra que viene del checo y significa siervo, prácticamente esclavo, en un concepto centroeuropeo eslavo de lo que es la servidumbre, es un esclavo, ¿no? Entonces el dilema moral para mí será si la inteligencia artificial alcanza nuestros niveles, lo seguiremos esclavizando, les daremos derechos, nos casaremos con ellos, tendremos relaciones con ellos. Eso seguro. Sí, los hombres no dudan. No lo dudan en absoluto. Yo creo que ya está un poco en Japón, creo que ya está. No, y en España también hay un ingeniero que ha dotado a una Real Doll de inteligencia artificial, y de hecho le ha puesto 3 modos de comportamiento, que son charla, sexo y familiar. Y se nota que es un tío, porque solo un tío diferencia sexo de charla. Calladita estás mal. Es absolutamente machista. Sí, pero sí, ya de Génesis me parece la cosa más machista del mundo. Un poco depravado, la verdad. Bueno, hombre, no, la ventaja, pero ves, porque estamos también en el ámbito de la herramienta. Es decir, si el robot en este momento es una herramienta, él es muy libre de hacer. Nadie tiene. Pero estamos humanizando esa herramienta. Bueno, pero también pues yo conozco amigas que le tienen nombres puestos a sus dildos, a sus sonadores, y claro que los humanizan porque juegan con ellos, pero sigue siendo una herramienta. Entonces, ese momento en el que pase el test de Turing, bueno, el test de Turing ya se queda corto, porque además en este caso concretamente me da la sensación de que, claro que quieres creer que es humana el cacharro, necesitas creer que es humano, de la misma forma que necesitas creer que te quiere la persona que te dice que te quiere, ojo, Ya, totalmente de acuerdo. La idea de la robótica es imitar al ser humano, y el robot no tiene por qué entenderte, tiene que convencerte de que te entiende. Pues igual que el ser humano, ¿no? No tiene por qué quererte, tiene que convencerte de que te quiere. Tú has dicho en alguna ocasión que uno de tus mejores invitados que pasó por Orbita Laica fue Pedro Duque, el cual tuvimos la suerte de poder entrevistar en Fase Experimental. ¿Por qué Pedro Duque no es un héroe en España? Pues porque no hemos entrado de lleno ni por nada que se le parezca a la carrera aeroespacial, ¿no? Que es de Estados Unidos. Pero ha estado en el espacio, es un español que está en el espacio. Sí, una cosa muy grande, pero te podría decir que ahora mismo hay una empresa aeroespacial española que está con sede en Elche, que está construyendo cohetes espaciales de despegue y aterrizaje al estilo de los SpaceX. Y deberíamos estar todos orgullosísimos de eso, o orgullosísimos de los ingenieros de la UPV que están construyendo el Hyperloop en Valencia. En Valencia. Pero bueno, estamos más orgullosos del fútbol. Es decir, a mí me gusta el fútbol, pero creo que tenemos una escala de valores. Pues España realmente, como país moderno, ha hecho un carrerón. Es decir, han tenido que ponerse al día en muy pocos años, y esto hay que considerarlo. Y me da la sensación de que en todos estos años hemos adquirido cosas muy buenas, pero nos hemos dejado esa escala de valores.
Fíjate, por ejemplo, Estados Unidos, que está hecho a imagen y semejanza a la antigua Roma, no hay más que ver hasta sus propias denominaciones, ¿no? Es el único país, la única democracia moderna en la que la cámara más importante es el Senado. Tienen un Capitolio, como tenían los romanos, tienen obeliscos, construcciones clásicas, y ellos tienen un régimen cesarista, además, y hacen una cosa que hacían los romanos, que es recibir a sus héroes con un triunfo, ¿no? Y esta cosa de los astronautas era un héroe al que se le daba un triunfo, se le metía en un coche descapotable, se le paseaba por la calle, ¿no? En general, vitorean a sus héroes, a los que hacen algo. Es una sociedad que tiene un contrato social muy definido y la recompensa del héroe es que la sociedad lo mire muy bien. Y en España somos muy poco de tener héroes, no solo astronautas en general. No valoramos el esfuerzo que hace mucha gente, ingenieros, científicos, médicos, investigadores, gente que hace grandes cosas por la idea, la famosa marca España, ¿no? Que no son solo los deportistas, a quienes sí que los valoramos mucho, pero sobre todo digo que somos muy inmediatamente de derribar al héroe, ¿no? Es un país de tragicomedia y no lo puede evitar, no tenemos una épica sólida construida, entonces inmediatamente tendemos a es porque es inmediato, porque es un cortoplacismo, ¿no? Sentimos la victoria ya, no sentimos la victoria de esa trayectoria profesional, esa trayectoria de investigación que... De verdad, mira, teníamos una charla antes de entrar aquí, la manía de igualar por debajo y no igualar por arriba. Y el espíritu crítico, que eso es bueno. Empezando por el autocrítico. La pega en los demás la encontramos muy rápido en España, y al final lamentablemente sigue estando vigente eso de que somos capaces de perdonar el fracaso pero no el éxito de los otros. Yo no sé, yo por ejemplo llevo peleando para estar donde estoy con más o menos suerte, que la he tenido, pero siempre te dicen, no, es que hay gente que te dice que tú has tenido mucha suerte. Digo, pues sí, la verdad es que he tenido la suerte de tener esta cabeza y no la tuya. Evidentemente, eso ya de salida es suerte. Eso le puede sonar un poco... Es totalmente cierto. Nazi decir esto así, pero oye, es de verdad que es una cuestión de entender el concepto vital de otra forma. Pero en el sentido de que no... O sea, creo que la ética española se limita a no hacer lo que no quieras que te hagan. Y creo que deberíamos empezar a aplicar con un valor social hacer lo que quieres que te hagan. Trabajar esperando recibir a cambio. Sí que es cierto que inmediatamente agrandamos el defecto. O sea, el defecto tenemos ese espejo del que hablaba Jim Clan para sacar los defectos muy exacerbado, pero no tenemos la capacidad de ver el logro con la misma supradimensión con la que vemos el defecto. Yo quería preguntarte, que lo curaras un poco, que imaginas un poco, si fueras científico, ¿qué campo te gustaría investigar? Cualquiera de campo de Albacete, un campo así bueno en Aguas Nuevas. Me has fastidiado así la última pregunta, que te voy a preguntar qué hay de ciencia en de Albacete. No, a ver. Evidentemente a mí lo que más hay dos grandes terrenos de la ciencia que me atrae. Uno es la etología, quiero decir, es sobre todo la etología del ser humano y de sus primos más cercanos, los primates, que me interesa mucho, pero en general el comportamiento de los cordata, el comportamiento de los animales para extraer, a mí me viene muy bien, ¿no? Y en eso, sobre todo el funcionamiento del cerebro de los vertebrados superiores, el qué hay de nosotros todavía, ¿no? de ese cerebro primitivo, parcheado, cosas que están en nosotros, porque el universo y el cerebro son los dos grandes desconocidos. Todavía la ciencia tiene mucho que sacar a la luz del funcionamiento de nuestro cerebro y evidentemente del universo más, porque sobre todo lo de sacar a la luz, porque hay un montón de cosas oscuras en el universo. Y otro sería ese, la cosmología. Es decir, yo estoy interesado porque no sé, incluso ahora hay teorías. ¿Tienes un póster de Sagan en casa? Sí, a ver, a través de Carl Sagan cuando empecé a interesarme por la ciencia, porque yo tenía un profesor, siempre os cuento esto, yo vi Cosmos en internet cuando estaba empezando a funcionar internet y dije, hostia, ¿cómo no he podido yo interesarme por esto? Pero sí que es cierto que, no sé, incluso hay momentos en los que se entroncan la idea que tenemos del universo con el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Es decir, me da la sensación de que da la sensación, ¿no? Es decir, que hay más de un físico en este sentido serio que postula que nuestra concepción del universo altera el universo. Entonces, bueno, ahí hay un entronque filosófico, metafísico, de ideas, de sentido de la existencia, que es el que más me interesa investigar. Pues nada, Goyo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde
Y nada, nos vemos por Albacete estas Navidades. Estaré encantado. Y por lo que preguntabas de Albacete, hay un sketch que recomiendo que está en RTV a la carta, y es como en Somos-Trebajo, un pueblo manchego, en este programa, como hacíamos un acelerador de partículas. Y estábamos en un campo y soltábamos las partículas y las acelerábamos precisamente con pastores que les iban zorreando para que corrieran. Rúa. Para que corriesen las partículas. Muchísimas gracias, Goyo. Encantado. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bueno, pues si hablamos de grandes divulgadores de la ciencia, pues sin duda tenemos que referirnos a Luis Quevedo, y no solo porque fue y trabajara junto al gran maestro de la divulgación que fue Edward Punset. Nuestro invitado de hoy es todo un referente de la divulgación científica en Estados Unidos y Latinoamérica, gracias a su famoso podcast Science Friday, o presentando y dirigiendo programas de ciencia para el canal internacional de noticias NTN 24. Y además, por si fuera poco, pues realiza documentales premiados o da clases en Yale o Columbia. Creo que más o menos he dicho un poquito de todo. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en Fase Experimental. Lo primero, como gran gurú de los podcasts, danos algún consejo para divulgar ciencia a través de los podcasts. No, muchas gracias por la oportunidad. Un consejo para divulgar, que creo que uno de los que primero doy... con éxito, divulgar con éxito. Claro, con éxito precisamente es primero que te guste el formato, porque hay, sobre todo en los últimos años, una sobreabundancia de gente que está saltando al podcast que no necesariamente le gusta. Es curioso ahí, sobre todo en la parte de libros de marketing, de autoayuda, se está llenando el ecosistema. Y luego otra que siempre es fácil recomendar y es más difícil ejecutar, que es la de que debe tener la mejor calidad que puedas producir. Y eso, en particular en el podcast y en particular en español, en el podcast hispanohablante, por algún motivo se ha dejado ir. El podcast español en general, ahora está cambiando la cosa, nació como todos con esta idea de la llamada en Skype, los 4 colegas, el sonido de laptop, sí, mucho, totalmente. Y por algún motivo todavía sigue ahí mayoritariamente. Hay algunos experimentos desde la corporación, como puede ser Podium de Prisa. Hay algunos experimentos independientes fantásticos y que reconocidamente además acaban de ganar un Ondas, como los chicos de Catástrofe Ultravioleta. Hay muchos otros independientes que están haciendo cosas muy interesantes, pero en general todavía el público no sabe que un podcast puede ser eso. Espero que cambie, pero sí. Ahí está. Tú vienes del ámbito de la comunicación y la ciencia. ¿Necesitan los científicos aprender de comunicación o son los medios de comunicación los que necesitan aprender de ciencia? Me parece normalmente... Porque muchas veces que los científicos no saben divulgar su propio experimento o investigación. Ni los abogados, ni los artistas, ni muchísima gente. Comunicar... Mira, hay 2 maneras de responder a esto, y perdóname que no me quiera mojar, pero... honestamente, sí que es bueno aprender a comunicar en general para llevar una vida exitosa como ciudadano. Comunicarse es bueno en el ámbito laboral, personal, de todas maneras. Y además hay conocimientos de cómo se divulga mejor, cómo se comunica mejor. Vamos a dejarlo así, ¿no? Esto se puede aprender, incluso cosas muy básicas. Si la pregunta es si en el ámbito exclusivo de la ciencia debieran ser los académicos o investigadores aquellos que divulgaran tras haberse formado y tal, es una pregunta que me interesa poquísimo. Porque lo que me interesa es quién va a escuchar. A mí me interesa la audiencia. Entonces me interesa ver qué responden las audiencias pues hay muchas veces que estoy seguro que Goyo va a comunicar algo mucho más efectivamente que la tipa que se ganará un Nobel dentro de 20 años por ese descubrimiento. Y lo siento en el alma, prefiero que lo haga Goyo, porque lo que quiero es que llegue a la gente. Pero ¿cómo despertar ese interés? Cuando no existe en la sociedad. ¿En la audiencia? ¿Cómo despertarlo? Es que no compro la premisa. Yo sí que creo que hay un interés muy grande. Lo que pasa es que desde el ámbito de la ciencia, que conozco bastante, he pasado muchos años ahí dentro, a pesar de que lo intenté abandonar, pero me sigue atrayendo, creo que a veces hay una visión deformada sobre la audiencia, como que desde la pureza, la virtud, esa torre de virtud que es la ciencia, se asume que obviamente es tan fantástico lo que hacemos que la gente debe estar interesada y debe manifestar su interés con una pasión, desmesurada. Yo no creo, yo creo que la gente está interesada en muchísimas cosas y se venden libros de ciencia y se ven documentales de ciencia y, o sea,
creo que le exigimos demasiado a la audiencia y le damos muy poco. Desde el punto de vista de los que nos gustan, vamos a ponerlo entre comillas, lo de los divulgadores, ¿no? Los de la ciencia. Sí. Creo que le exigimos mucho y le damos muy poco, en general. Sobre todo le damos poca... somos poco generosos con la audiencia normalmente. A la audiencia se le ha dado ahora lo que se llama la ciencia espectáculo. No voy a nombrar el programa de Pablo Motos, por ejemplo. ¿Eso es bueno, eso es malo? Pues entre que esté y no esté, yo prefiero que esté. Mira, yo para esto soy muy pavloviano. Yo, si la gente, la audiencia, tiende a sonreír cuando vea la proverbial bata blanca, y en lugar de fruncir el ceño, yo lo aplaudo. A mí me parece muy bien. Si lo que quieres es que esta persona luego sea el ingeniero jefe de una estación nuclear, no, entonces tengo otra cosa, tiene que haberse formado. Claro. Pero para el público, para la cultura científica, de verdad, lo primero es que estén más a favor. ¿Sabes por qué? Porque para mí un criterio de éxito será siempre que a la hora de ir a las urnas, de ejercer un voto, un ejercicio democrático, cuando vean que algo defiende valores científicos o de progreso, de innovación o tal, estén diciendo, oye, pues esto lo valoro. Igual no va a ser mi único criterio, pero lo valoro. En ese sentido, el hormiguero es fantástico. Y como el hormiguero, muchísimos formatos que tal vez desde la academia a uno le entra un prurito, le entra un picor que no puede. Creo que es malentender el lugar de la comunicación pública de la ciencia o el derecho o el arte o... Sí. Quería preguntarte cómo fueron tus principios en televisión española, cómo fue trabajar con Eduard Punset. Pues mira, fue una carambola increíble, porque yo me formé como científico primero, luego vi que no tenía la madera necesaria tenía lo que se llama un umbral muy bajo a los resultados negativos, entonces eso no te permite completar un doctorado bajo ningún. Me apasionaba desde siempre escribir, leer, la comunicación, las ideas, y me quise reciclar como periodista en la Pompeu Fabra, con tan mala pata que pues yo no tenía dinero para vivir haciendo másters y mirando al infinito. Entonces tenía que trabajar, y las únicas prácticas que podía hacer desde la comodidad de mi hogar eran con Punset, en su nueva web de divulgación, lo que luego se llamaría Smart Planet. Así que yo no tenía ningún interés ni en televisión, ni en Punset, Llegué allí por casualidad y de repente descubrí un verdadero sueño erótico para muchos jóvenes científicos, ¿no? Que era, llegabas a una sala, un despachito en el que había 10 o 12 personas de entre 25 y 35 años volviéndose locos con la visa oro de Punset en Amazon, comprando libracos, leyéndoselos, transformándolos en un guión, luego yendo a hablar con los autores, y luego esto se veía en televisión y a final de mes cobrabas. Es la parte más importante. Aquello, ¡ojo! Y molabas. Claro, pero aquello era increíble. Pero bueno, así que me enamoré de la televisión en un formato y en un tiempo que probablemente ya no existe. Así que fui muy afortunado de encontrar en esos coletazos de lo que hizo posible Punset. Y luego vino 314. Luego vino 314, sí, que fue lo que yo pensaba que debería ser, bueno, pues, ¿no? En ese sentido, uno mata al padre y crea, ¿no? Eso es lo que yo hice, que crear mi propia historia. Irónicamente, allí duré un año, me echaron de mi programa. La televisión. Está bien, aprendí, pero sí, luego monté 314, que era la imagen opuesta, ¿no? Era una cosa pues para todos públicos, más dinámica, divertida, tal. No sé si la verdad está en el centro. Creo que la verdad está en un acercamiento de ecólogo a la divulgación. Creo que la audiencia es muy compleja y los productos de divulgación deben ser tan complejos, ¿no? O sea, deben haber a todos los niveles, de todas las maneras, tal. Fue una gran experiencia. Si puedo escoger uno, o si puedo hacer trampa, decir dos, uno son los documentales, como la cosa que a mí más me apasiona hacer. Ahora te vamos a preguntar sobre eso. Sumergirte. Pero otro es donde estamos ahora. Porque la palabra, el diálogo, es para mí, y desde tiempo inmemorial, ¿no? Las escuelas peripatéticas, sí, es donde está la verdadera posibilidad de entendimiento, de comprensión y de iluminar un poquito lo que uno no sabe. Ya. Yo he dicho al principio que Luis Quevedo es casi un gurú del podcast, y creo que no me equivoco, porque ha fundado, es verdad, me tengo que afeitar. Sí. Y ponerte una manta naranja y decir Hare Krishna, esas cosas. ¿Qué es Cuonda? Cuonda, sí. Cuonda es el síntoma de una pasión desmesurada por el podcast en un mundo que no piensa igual que yo. Y es que yo me formé en el podcast en Estados Unidos con NPR y tal, y allí el podcast, por economías de escala, por el tamaño, todo, por el valor del idioma inglés y tal,
permite una serie de cosas que simplemente no han sucedido en español. Y yo intenté, monté el primer podcast en español de NPR en 2012, le di las vueltas que pude, pero la cosa iba bien, pero no arrancaba. Y no arrancaba porque el mercado global en español no existe. Entonces, 4 años más tarde, frustrado y hasta las narices, me junté con 3 socios para, desde el punto de vista económico, ¿no?, para articular un mercado desarticulado. Entonces, Cuonda lo que es una plataforma que agrega productores independientes de podcast de calidad por lo menos por encima del promedio, y produce algunas cosas con la idea de que nosotros les podamos ayudar a hacer la parte comercial que ellos no pueden, porque son pequeños, porque son independientes. Y con suerte esto para arriba. Despegará. Sí, la verdad es que ahora está muy bien. Hicimos el primer Upfront, la primera gran presentación de temporada en español que se ha hecho hace apenas un mes en Madrid, y hemos pasado de 6 a 10, de 10 a 15, y los que tienen que venir en la próxima temporada, o sea que estamos muy contentos en ese sentido. Hablabas tú de documentales porque Luis, aparte, pues también es un documentalista, un realizador premiado. Hiciste un road trip con Eduard Carbonell, ¿no? Normalmente pensamos en un road trip en Thelma Luis y tal, pero tú te fuiste buscando los orígenes. A Luis ya lo tienes. Sí. Thelma tenías a Carbonell, que es una mejora significativa sobre el original. No, sin duda alguna. ¿Cómo fue eso de buscar el origen? La historia resumida, ¿no?, como se dice aquí, el long story short, es que venía 2009 el año Darwin, y el año Darwin estaba lleno de pseudociencias y cosas que irritaban mucho. En aquel momento tenía una cantidad de tiempo libre increíble, porque me habían echado de mi programa de televisión de 14. Y entonces en ese momento... ¿Sin récord? En ese momento... No, cero. La verdad que cero. Lo digo porque literal se puso todo muy de cara. Había este hueco, conocí a Carbonell, fue una química, un amor inmediato, y nos propusimos hacer algunas de las cosas que te he dicho aquí, ¿no? O sea, ¿qué querría ver en casa a alguien? Entonces hicimos un road trip divertido, cierta coña, nosotros nos llevamos bien, aventurilla, nada duro, nada de clase, en el que contábamos lo que sabíamos y todo lo que ignorábamos sobre la evolución de monos a hombres, si se quiere. Y nos salió muy bien, igual porque era la primera vez que hacía un docu y violé todos los estándares y todas las buenas prácticas que había. La cosa nos salió bien, tanto que hicimos otro al cabo de 3 años o por ahí, en el que hicimos la idea de la evolución de las culturas, un poco en el marco de por qué tenemos evidencia para el cambio climático y seguimos no haciendo nada, dejando la luz encendida, ese tipo de cosas, desde un punto de vista evolutivo, antropológico y tal, y ha sido muy divertido. La verdad es que es sobre todo divertido. Si uno pudiera vivir estrictamente de esas cosas, créeme que lo haría. Y ahora creo que estás con un documental de Marvel, ¿no? De los poderes extraordinarios del cuerpo humano, ¿no? Eso además tiene que ir de superhéroes por el título, creo. Por lo menos, sí. La heroína en este caso es Patricia Conde. Bien empieza. Y yo estoy de mamporrero de la ciencia. En una serie de 6 capítulos de 1 hora para Cero, para el canal de Movistar, en el que, hablando de cosas que tienen que ver con medicina o lo que la ciencia ha averiguado de cómo funciona el cuerpo, cosas que sorprenden más o menos, y con algunos personajes que son realmente increíbles, de ahí los extraordinarios, desde tipos que hacen apnea 7 minutos y salen para contarlo, y ese tipo de... Bueno, creo que si no se llama apnea. En fin, se llamaría suicidio. Con ese tipo de personajes, pues hacemos está muy chulo, porque no nos colocamos en situaciones extremas. Hemos ido a los Alpes y hemos subido el Mont Blanc, hemos tirado de helicópteros arriba, en paracaídas, en fin, hemos hecho muchas cosas para hablar de cómo funciona el cuerpo y por qué hace cosas tan increíbles como puede llegar a hacer. Final de diciembre en Cero. Pues espero verla. Y ya para acabar, aparte, la última pregunta ya, aparte de todo lo que hemos dicho, Luis fue Managing Director del Imagine Science Festival de Nueva York. En Fase Experimental somos muy fans de la ciencia ficción. ¿Cuál es la película más científica de la ciencia ficción? La película más científica de la ciencia ficción. Esta es pregunta de nota. La pregunta más científica. Con menos gazapos. Ok. Hicimos una especial de la Guerra de las Galaxias y no, al final no. Pero me vais a permitir que el llamar ciencia ficción a alguna cosa que es fantasía. Claro. Sí, tenemos un tema de semántica ahí interesante. No sabría decirte. No sé si en el mejor de los sentidos, ¿sabes que es una cosa que pocas veces me importa? Tuve la ocasión de discutir esto con Neil deGrasse Tyson, que es un paladín de esa coma no iba ahí.
Y me pasa un poco como el comentario que yo te hacía sobre el hormiguero. Creo que suma mucho más de lo que resta. Otra cosa son el rollo de las pseudociencias en plasmas, homeopatía, acupuntura, tal cual, que sin quererlas negar o quererlas prohibir, sí que me preocupa más su efecto sobre tal. A mí la ciencia ficción, si celebra la ciencia, que la celebre. Maravilloso. Si nos entretiene y nos divierte, bienvenido. Y ya, es lo que puedo decir. Pues nada, Luis, muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros aquí en Fase Experimental. Gracias, chicos. En Fase Experimental, todos los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 de la tarde.